Marte es el sueño más caro, más peligroso y más obstinado de la exploración espacial. Llevamos décadas hablando de él. Elon Musk lleva años prometiendo fechas que se desplazan hacia el futuro. La NASA tiene planes sobre planes, películas, novelas, series, videojuegos. Marte como destino, como segunda oportunidad, como siguiente capítulo de la especie humana. La idea de pisarlo se ha vuelto tan familiar que el cerebro la procesa casi como algo normal, como el siguiente paso lógico. Y eso es exactamente el problema, porque Marte no es el siguiente paso lógico. Es el paso más difícil que el ser humano ha intentado dar en toda la historia de la exploración espacial. Más difícil que llegar a la Luna. Más difícil que construir la Estación Espacial Internacional. Más difícil que cualquier misión que hayamos completado hasta ahora. Temo por un margen que los números hacen evidente y que el entusiasmo popular tiende a ignorar. No es que sea imposible. Probablemente lo haremos. Pero entre querer ir a Marte y llegar a Marte y volver de Marte con la tripulación viva y en condiciones aceptables, hay una lista de problemas tan larga, tan variada y tan profunda que estudiarla es una de las experiencias más reveladoras sobre los límites reales de la tecnología humana actual. Esta es esa lista, no la versión optimista, no la versión de los comunicados de prensa, la versión completa con los números reales, con los problemas que los ingenieros conocen y que pocas veces aparecen en las presentaciones públicas, dividida en 3 partes exactamente como el viaje, la ida, la estancia y la vuelta, porque cada fase tiene sus propios problemas. Y porque algunos de esos problemas todavía no tienen solución. Bienvenido a Cosmos Universal. Esto es lo que nadie te cuenta sobre el viaje a Marte. El primer problema empieza antes de despegar. Empieza con la geometría. Marte y la Tierra no están quietos. Orbitan el Sol a velocidades diferentes. La Tierra completa una vuelta en 365 días. Marte, más lejos del Sol, tarda 687 días. Eso significa que la distancia entre los dos planetas cambia constantemente. En el punto de máxima aproximación, llamado oposición, Marte puede estar a unos 56 millones de kilómetros de la Tierra. En el punto de máxima separación, cuando ambos están en lados opuestos del Sol, la distancia supera los 400 millones de kilómetros. La diferencia entre esas dos cifras no es un detalle menor. Es la diferencia entre un viaje de 6 meses y uno que consumiría el doble de combustible y tardaría el doble de tiempo. Para que un viaje a Marte sea físicamente viable con la tecnología de propulsión actual, hay que esperar lo que los ingenieros llaman ventanas de lanzamiento. Son periodos específicos, de pocas semanas de duración, en los que la posición relativa de la Tierra y Marte permite una trayectoria que minimiza el combustible necesario. Esas ventanas ocurren aproximadamente cada 26 meses. Si se pierde una, la siguiente está a más de 2 años de distancia. No hay atajo, no hay manera de forzar el calendario orbital. La trayectoria más eficiente que existe se llama transferencia de Hohmann. Es una ruta que aprovecha la física orbital para llevar una nave desde la órbita de la Tierra hasta la de Marte usando la menor cantidad posible de combustible. No es una línea recta, es una curva elíptica que sale de la Tierra tangente a su órbita y llega a Marte tangente a la suya. El viaje dura entre 6 y 9 meses dependiendo de la ventana específica. 6 a 9 meses de viaje solo de ida. En un vehículo del tamaño de un apartamento pequeño, con un número de personas que oscila entre 4 y 6 según los diseños actuales, sin posibilidad de dar marcha atrás una vez iniciada la trayectoria, porque el combustible necesario para una emergencia de retorno no existe en ningún diseño actual. Una vez que la nave deja la órbita terrestre apuntando hacia Marte, la decisión está tomada, no hay botón de cancelar. Y antes de llegar a ese punto hay que salir de la Tierra, que es en sí mismo uno de los problemas más brutales de ingeniería que existe. Para escapar de la gravedad terrestre, una nave necesita alcanzar los 40.000 kilómetros por hora. La cantidad de combustible necesaria para llevar a 6 personas, sus suministros para 3 años, los módulos habitables, los laboratorios, los vehículos de exploración y el combustible de vuelta hacia Marte desde la superficie marciana, es tan grande que ningún cohete actual puede lanzarlo todo de una vez. Los diseños más avanzados requieren múltiples lanzamientos, ensamblaje en órbita y el envío previo de suministros a Marte años antes de que la tripulación salga. Una coreografía logística de una complejidad que no tiene precedentes en la historia de la ingeniería aeroespacial. El presupuesto estimado para una sola misión tripulada a Marte supera con creces el coste total del programa Apolo, que en dólares actuales alcanzó más de 200.000 millones. Algunos estudios independientes sitúan el coste de una misión marciana completa entre 500.000 millones y $1 billón.
Un número que hace que cualquier debate sobre financiación sea tan complicado como cualquier debate técnico. Imagina que pasas 6 meses sin caminar, sin que la gravedad tire de tus músculos hacia abajo, sin que tu corazón tenga que trabajar para bombear sangre contra la atracción gravitacional, sin que tus huesos tengan que soportar el peso de tu cuerpo. Eso es lo que le ocurre a un astronauta en el espacio profundo. Y el resultado no es un descanso, es un deterioro sistemático de prácticamente todos los sistemas del cuerpo humano. El problema más conocido es la pérdida de densidad ósea. Sin la carga mecánica de soportar el peso corporal, los huesos dejan de recibir el estímulo que los mantiene densos. Las células que construyen hueso, los osteoblastos, reducen su actividad. Las que lo destruyen, los osteoclastos, la mantienen. El resultado neto es una pérdida de entre el 1 y el 1,5% de densidad ósea por mes. Los huesos más afectados son los de las piernas y la columna vertebral, los que más trabajan contra la gravedad en la Tierra. Después de 6 meses de viaje hacia Marte, un astronauta podría haber perdido entre el 6 y el 9% de su densidad ósea. Eso los convierte en huesos más frágiles, más propensos a fracturas, en el momento exacto en que van a tener que aterrizar en un planeta, ponerse un traje espacial pesado y trabajar físicamente en condiciones exigentes. Los músculos siguen el mismo patrón. Sin gravedad que vencer, los músculos posturales, los de las piernas, la espalda y el core, se atrofian, pierden masa, pierden fuerza. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que está en órbita baja terrestre y por lo tanto algo más protegida, tienen que hacer entre 2 y 3 horas de ejercicio diario para minimizar ese deterioro. Y aún así, cuando regresan a la Tierra, muchos no pueden caminar sin asistencia durante los primeros días. Necesitan semanas de rehabilitación para recuperar la función normal. En un viaje a Marte, el problema es doble. El viaje de ida dura 6 meses. La estancia puede durar entre 1 y 2 años. Y luego viene el viaje de vuelta, otros 6 meses. El cuerpo no tiene tiempo de recuperarse entre fases, el deterioro se acumula, y al final del viaje de vuelta, cuando la nave entre en la atmósfera terrestre a velocidades hipersónicas y los astronautas soporten fuerzas de varios GE durante la reentrada, sus cuerpos estarán en el peor estado físico de sus vidas. El sistema cardiovascular también se adapta de forma perjudicial. En ausencia de gravedad, el corazón no necesita trabajar para bombear sangre hacia las extremidades inferiores. El músculo cardíaco, como cualquier músculo sin suficiente trabajo, se debilita ligeramente. Cuando la tripulación llegue a la superficie de Marte y tenga que ponerse en pie y moverse, el corazón podría tener dificultades para mantener la presión adecuada. El resultado son mareos, hipotensión ortostática y el riesgo de desmayos en el momento más inoportuno posible. Y hay algo más que ha surgido en los últimos años de investigación con astronautas de larga duración y que no estaba en los modelos originales: la presión intracraneal. Los fluidos corporales, sin gravedad que los mantenga en su sitio, se redistribuyen hacia la cabeza. Esa redistribución aumenta la presión dentro del cráneo, lo que a su vez presiona los ojos desde dentro, deformando ligeramente el globo ocular y deteriorando la visión. El síndrome se llama SANS, por sus siglas en inglés, Síndrome Neuroocular Asociado al Vuelo Espacial. Aproximadamente el 70% de los astronautas que han pasado tiempo prolongado en la Estación Espacial Internacional reportan algún grado de deterioro visual, algunos de carácter permanente, y todavía no existe una contramedida completamente efectiva. El sistema inmune no queda al margen. Estudios con astronautas de larga duración muestran que la microgravedad altera la función de los linfocitos, las células que coordinan la respuesta inmune. Los virus latentes como el herpes o el virus de Epstein-Barr, que en condiciones normales el sistema inmune mantiene controlados, se reactivan con mayor frecuencia en el espacio. Una tripulación a camino de Marte, sin acceso inmediato a asistencia médica especializada, con sistemas inmunes comprometidos, es una tripulación más vulnerable a cualquier infección que se desarrolle a bordo. Todo esto puede mitigarse parcialmente con ejercicio, farmacología y nutrición cuidadosamente controlada, pero no puede eliminarse. Es la consecuencia biológica de meter un cuerpo que evolucionó durante millones de años bajo la gravedad terrestre en un entorno donde esa gravedad no existe. El cuerpo humano simplemente no fue diseñado para el espacio profundo, y el espacio no hace concesiones por eso. Si la microgravedad es el problema que se ve venir, la radiación es el que no se ve. En la Tierra, 2 capas de protección nos separan de la radiación del espacio. La atmósfera, que absorbe y dispersa las partículas energéticas antes de que lleguen a la superficie, y el campo magnético terrestre,
que desvía las partículas cargadas y las canaliza hacia los polos, donde forman las auroras boreales en lugar de bombardear la superficie. Juntas, esas dos capas reducen la radiación a la que estamos expuestos en la superficie terrestre hasta niveles que el cuerpo humano puede manejar sin daño apreciable a lo largo de una vida. En el espacio profundo entre la Tierra y Marte, ninguna de esas dos protecciones existe. La nave espacial es el único escudo. Y ningún material que podamos transportar de forma práctica ofrece la misma protección que los miles de kilómetros de atmósfera que tenemos encima en este momento. Hay dos fuentes principales de radiación en el espacio profundo. Los rayos cósmicos galácticos son partículas de altísima energía que vienen de fuera del sistema solar, aceleradas por explosiones de supernovas y otros fenómenos extremos de la galaxia. Son prácticamente imposibles de bloquear con materiales convencionales porque tienen tanta energía que atraviesan casi cualquier blindaje. Lo que hace el blindaje, en el mejor caso, es reducir su flujo, no eliminarlo. Los eventos de partículas solares son ráfagas repentinas de partículas energéticas emitidas por el Sol durante erupciones y eyecciones de masa coronal, y son menos penetrantes que los rayos cósmicos y pueden bloquearse más efectivamente con blindaje, pero son imprevisibles. Una erupción solar de gran magnitud sin previo aviso suficiente puede exponer a la tripulación a una dosis de radiación que supere el límite de por vida establecido para astronautas en cuestión de horas. Las consecuencias a largo plazo de esa exposición acumulada son múltiples. El riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida aumenta de forma significativa. Los modelos actuales estiman que una misión de 3 años a Marte y de vuelta podría aumentar el riesgo de muerte por cáncer en entre un 3 y un 5% adicional para cada miembro de la tripulación. No es un riesgo que invalide la misión por sí solo, pero es real y es permanente. No desaparece cuando la tripulación vuelve a la Tierra. Más preocupante en algunos aspectos es el daño al sistema nervioso central. Estudios con ratones expuestos a la radiación de rayos cósmicos simulada en laboratorio muestran deterioro cognitivo, pérdida de memoria y cambios de comportamiento que persisten después de la exposición. El sistema nervioso central es especialmente vulnerable porque las neuronas, a diferencia de muchas otras células del cuerpo, no se regeneran fácilmente. El daño acumulado por años de exposición a rayos cósmicos podría traducirse en problemas de memoria, de concentración y de toma de decisiones en los astronautas que regresen, justo las capacidades que más se necesitan durante una misión de esta complejidad. La solución más prometedora en investigación es el uso de campos magnéticos artificiales alrededor de la nave para desviar las partículas cargadas, o igual que el campo magnético terrestre las desvía en la Tierra. Pero generar un campo magnético suficientemente potente para ofrecer protección real requiere cantidades de energía y sistemas de una masa que ningún diseño de nave actual puede acomodar. Es uno de los problemas técnicos más importantes de la exploración de Marte y, a día de hoy, no tiene una solución lista para implementar. El espacio no solo deteriora el cuerpo, trabaja también sobre la mente, y lo hace de formas que son más difíciles de cuantificar, pero igualmente reales. 6 meses de viaje de ida en un volumen habitable que los diseños actuales sitúan en torno a los 50 metros cúbicos para toda la tripulación. Menos que un apartamento de una habitación, con las mismas 4 a 6 personas cada día. Sin privacidad real, sin posibilidad de salir, sin paisaje que cambie, sin el ciclo natural de día y noche que el cerebro humano usa para regular el sueño y el estado de ánimo, sin contacto real con nadie fuera de la nave, y con un retraso en las comunicaciones que hace imposible cualquier conversación en tiempo real con la Tierra. Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz. En el punto de menor distancia entre Marte y la Tierra, el tiempo de transmisión es de unos 3 minutos. En el punto de mayor distancia supera los 22 minutos. Eso significa que una pregunta enviada al control de misión puede tardar hasta 44 minutos en recibir respuesta. En el mejor de los casos, en una emergencia esa espera no es un inconveniente. Es la diferencia entre vida y muerte, resuelta por la tripulación sin posibilidad de consultar a nadie. Los estudios de simulación de misiones de larga duración en aislamiento. Sé como el proyecto Mars 500, en el que 6 personas pasaron 520 días en un módulo de aislamiento en Moscú, simulando un viaje a Marte y de vuelta, revelaron patrones que preocupan a los psicólogos de la NASA. Reducción progresiva de la actividad física voluntaria, alteraciones del sueño, episodios de apatía y desconexión emocional,
Conflictos interpersonales que en el exterior se habrían resuelto con un poco de espacio y tiempo, pero que en el confinamiento se prolongaban y se intensificaban. Ninguno de los participantes del Mars 500 sufrió una crisis grave, pero las tendencias observadas sugieren que en un viaje real, con la presión añadida del peligro real, la distancia real y la imposibilidad real de salir, los factores psicológicos pueden ser tan limitantes como cualquier problema técnico. La selección de la tripulación adecuada, si el diseño del espacio habitable para minimizar el conflicto, los protocolos de comunicación y resolución de problemas, la carga de trabajo que mantiene a la tripulación activa y con propósito sin agotarla, todo eso es parte del problema psicológico del viaje a Marte. Y es una parte que los comunicados optimistas sobre la misión tienden a minimizar porque no tiene una solución técnica elegante. Solo tiene soluciones humanas imperfectas. Llegar a Marte es solo la mitad del problema de llegar a Marte. La otra mitad es aterrizar. La atmósfera de Marte es aproximadamente 100 veces más delgada que la de la Tierra. Eso es suficiente para crear resistencia aerodinámica, lo que complica el descenso, pero insuficiente para frenar una nave de forma efectiva, lo que significa que los propulsores tienen que hacer gran parte del trabajo de frenado. La combinación de escudo térmico para la entrada, paracaídas para la fase intermedia y propulsores para el aterrizaje final ha funcionado con sondas robóticas de hasta 1 tonelada de masa. Una misión tripulada necesitaría aterrizar entre 20 y 40 toneladas. Nadie ha aterrizado esa cantidad de masa en Marte todavía. Es un problema de ingeniería sin solución completamente demostrada. Una vez en la superficie, el entorno de Marte no es hostil de una forma dramática y obvia. Es hostil de formas que se acumulan sin pausa. La temperatura media es de menos 63 grados centígrados, pero la variación diaria puede ser de más de 100 grados. Durante el día en el Ecuador puede llegar a 20 grados positivos. Por la noche puede bajar a menos 130. Ningún traje espacial actual está diseñado para ese rango de variación térmica en uso prolongado. Los trajes de la NASA diseñados para la Luna, el XEMU, son el punto de partida. Pero Marte requiere algo diferente, más flexible, más duradero, capaz de aguantar miles de horas de uso en condiciones que incluyen polvo, radiación ultravioleta y cambios de temperatura extremos. La atmósfera marciana es un 95% de dióxido de carbono. No hay oxígeno respirable. Cualquier actividad fuera del hábitat requiere un traje con sistema de soporte vital completo. La autonomía de esos sistemas en los diseños actuales es de entre 4 y 8 horas antes de necesitar recarga. Explorar Marte, tomar muestras, instalar equipos, hacer mantenimiento, todo eso ocurre en ventanas de 4 a 8 horas, con un traje que limita la movilidad y que en caso de fallo deja al astronauta a merced de una atmósfera irrespirable en cuestión de minutos. Las tormentas de polvo marcianas son otro capítulo aparte. No son como las tormentas de arena terrestres. Las partículas de polvo marciano son extremadamente finas, con tamaños de micras, y permanecen en suspensión en la atmósfera durante meses. En 2018, una tormenta de polvo global cubrió todo el planeta durante más de 3 meses, bloqueando la luz solar de forma tan efectiva que inutilizó completamente los paneles solares del rover Opportunity, terminando con la misión. Una tormenta de esas características durante una misión tripulada podría paralizar completamente las operaciones durante semanas o meses, agotando reservas de energía y suministros a un ritmo que los diseñadores de misión tienen que anticipar, pero no pueden garantizar que puedan manejar en todos los escenarios posibles. El polvo marciano tiene además propiedades químicas problemáticas. Contiene perclotatos, compuestos de cloro que son tóxicos para los seres humanos y que podrían contaminar los suministros de agua y los sistemas de soporte vital si se introducen en el hábitat. El polvo lo impregna todo. Se adhiere a los trajes, a los equipos, a las superficies. Gestionarlo dentro del hábitat es un problema de ingeniería de soporte vital que no tiene solución completamente satisfactoria todavía. La energía es otra limitación crítica. Los paneles solares en Marte reciben entre el 40 y el 50% de la energía solar que recibirían en la Tierra y son vulnerables a las tormentas de polvo. La alternativa más viable para una misión de larga duración es la energía nuclear de fisión. La NASA ha desarrollado el sistema Kilopower y un reactor nuclear compacto del tamaño de un refrigerador, capaz de generar entre 1 y 10 kilovatios de electricidad de forma continua. Es suficiente para mantener un hábitat pequeño operativo, pero transportar un reactor nuclear desde la Tierra a Marte añade complejidad logística, restricciones de seguridad y protocolos de instalación que multiplican la dificultad de la misión. Y luego está la radiación.
En la superficie de Marte, sin campo magnético global y con una atmósfera 100 veces más delgada que la terrestre, la radiación es significativamente mayor que en la superficie de la Tierra. Los astronautas en la superficie marciana recibirían aproximadamente el doble de la dosis de radiación anual que recibirían en la Tierra. Sumada a la exposición durante los 6 meses de viaje de ida, y la estancia en Marte añade una carga adicional que se acerca o supera los límites de exposición de por vida establecidos para astronautas profesionales dependiendo de la duración de la misión. En el imaginario popular, la vuelta es el final feliz. Los astronautas regresan, hay rueda de prensa, hay abrazos. El problema es que para llegar a ese final hay que resolver primero una serie de problemas que en algunos aspectos son más difíciles que los de la ida. El primero es el despegue desde Marte. En la Tierra, los cohetes despegan desde infraestructuras construidas durante décadas, plataformas de lanzamiento, sistemas de suministro de combustible, equipos de tierra, instalaciones de apoyo. En Marte, la tripulación tiene que despegar desde una superficie que nadie ha preparado previamente, usando un vehículo de ascenso que tuvo que viajar desde la Tierra con ellos, o que fue enviado por adelantado y que llevaría meses o años esperando en la superficie sin mantenimiento. La gravedad de Marte es el 38% de la terrestre, lo que reduce los requisitos de energía comparado con la Tierra. Pero la velocidad de escape de Marte sigue siendo de unos 18.000 km por hora, y el combustible para ese despegue tiene que venir de algún lugar. Una de las propuestas más serias para resolver el problema del combustible de vuelta es producirlo en Marte usando los recursos locales. El experimento MOXIE, que voló en el rover Perseverance, demostró en 2021 que es posible producir oxígeno a partir del dióxido de carbono de la atmósfera marciana mediante electrólisis. Escalar ese proceso para producir el oxígeno y el metano necesarios para el cohete de ascenso antes de que llegue la tripulación es uno de los planes más avanzados sobre la mesa. Pero escalar un experimento de laboratorio a un sistema de producción industrial en un planeta a 300 millones de kilómetros de distancia, sin supervisión humana directa durante el proceso, es otro problema sin solución completamente demostrada. Una vez en el espacio, el viaje de vuelta es físicamente el más exigente de toda la misión. La tripulación lleva en ese punto entre 1 y 2 años y medio fuera de la Tierra. Sus huesos han perdido densidad de forma acumulada. Sus músculos se han debilitado y recuperado parcialmente y vuelto a debilitarse. Sus sistemas cardiovasculares han pasado por múltiples ciclos de adaptación. La exposición total a la radiación se acerca o supera los límites de por vida, y ahora tienen que aguantar 6 meses más en microgravedad. El momento más crítico de toda la misión de vuelta es la reentrada en la atmósfera terrestre. La nave entra a velocidades de entre 11 y 14 kilómetros por segundo. A esas velocidades, la fricción con la atmósfera genera temperaturas en el escudo térmico de hasta 3000 grados centígrados. El escudo térmico es literalmente la única cosa que separa a la tripulación de ser incinerados. Si falla en cualquier punto, no hay segunda oportunidad, no hay sistema de respaldo. La reentrada es el momento de mayor riesgo de fallo catastrófico de toda la misión y ocurre cuando la tripulación está en el peor estado físico de sus vidas, después de 3 años de deterioro acumulado. ¿Y si todo sale bien? Si el escudo aguanta, si los paracaídas se despliegan correctamente, si el amerizaje o aterrizaje es exitoso, los astronautas que salgan de la cápsula no podrán caminar sin ayuda. Sus cuerpos habrán pasado 3 años adaptándose a condiciones radicalmente diferentes a las de la superficie terrestre. La rehabilitación tras una misión de esa duración no se mide en días, se mide en meses, posiblemente en años. Y nadie sabe con certeza cuánto de ese deterioro es reversible, porque ningún ser humano ha estado en esas condiciones durante ese tiempo todavía. Todo lo que acabas de escuchar es real. Cada problema tiene nombre, tiene datos, tiene investigadores dedicados a resolverlo. Y la lista es larga. Pero ninguno de esos problemas es por sí solo suficiente para detener la misión. Lo que hacen en conjunto es definir con precisión lo que se necesita para resolverlos. Y eso es exactamente lo que hace avanzar la ciencia y la ingeniería. La pregunta no es si podemos ir a Marte. La pregunta es cuándo tendremos soluciones suficientemente buenas para hacerlo con una probabilidad de éxito que justifique el riesgo. Esa es una pregunta de ingeniería, no de voluntad. Y la respuesta honesta a esa pregunta, a día de hoy, es que todavía no estamos ahí. Estamos trabajando en ello, estamos más cerca que en cualquier momento de la historia, pero no estamos ahí. La razón por la que lo haremos de todas formas, a pesar de todos los problemas, a pesar de los costes, a pesar de los riesgos para la salud de las personas que decidan ir,
¿O es la misma razón por la que los humanos han cruzado océanos en barcos de madera sin saber qué había al otro lado? Por la misma razón por la que subimos a los primeros aviones que se caían más veces de las que volaban. Por la misma razón por la que mandamos a 2 personas a la luna con computadoras menos potentes que el móvil más básico que existe hoy. Porque ir a donde no hemos ido antes es una de las pocas cosas que hacemos que no tiene ninguna justificación racional completamente satisfactoria, y que por esa misma razón es una de las más humanas. Marte nos espera, los problemas también, y la única forma de resolver los segundos es ir hacia el primero. La próxima vez que escuches a alguien hablar de ir a Marte como si fuera el siguiente paso natural y sencillo, recuerda esta lista, no para desanimarte, para entender la verdadera magnitud de lo que significa. Porque cuando finalmente llegue el día en que una tripulación aterrice en Marte y salga a la superficie y ponga un pie en ese polvo rojo, sabiendo todo lo que tuvo que resolverse para que ese momento fuera posible, ese será uno de los logros más extraordinarios de la historia de nuestra especie. No a pesar de todos los problemas, gracias a haberlos resuelto todos, los que decidan ir van a pagar un precio físico real. Van a arriesgar su salud, posiblemente de forma permanente. Van a pasar 3 años en condiciones que ningún ser humano ha experimentado todavía, y lo harán de todas formas. Porque algunos problemas solo pueden resolverse yendo hacia ellos. Si este vídeo cambió la forma en que ves la misión a Marte, suscríbete a Cosmos Universal. Y escribe en los comentarios, ¿irías tú? Con todo lo que sabes ahora, ¿irías? Esa respuesta dice algo sobre ti que merece la pena explorar. Hasta el próximo vídeo.